Bueno, pues vamos entonces, como vamos a trabajar con Writing, vamos al bloque 1, perdón, al bloque 4. Y dentro del bloque 4, donde tenéis desde el principio, como ya sabéis, pues guías para escribir, ¿no? De carácter general, con detalladas, pero con estructuras, digo, de carácter general. Bueno, pues una de ellas, la entrada cuarta, dice How to write about your opinion. Que bueno, un texto de opinión, ya digo, vamos a ofrecer, yo voy a ofrecer una guía, una especie de, bueno, pues como qué estructura podría tener un texto de opinión. Pero los textos de opinión lo que tienen es que tienen una estructura libre, es decir, que lo que yo voy a ofrecer no es lo que hay que hacer, lo que hay que respetar a la hora de escribir un texto, sino que son, como otras veces digo, pues mira, me proponen ahora un tema. ¿Y qué hago? ¿Cómo empiezo? Porque, pues mira, yo te voy a dar unas cuantas ideas para estructurar, perdón, para estructurar. Perdón, tengo que atenderlo. Un momentito. Decía que son eso, que son guías, ¿no? Que no es algo. Y sobre todo en el caso del texto de opinión, otros textos a lo mejor pues son como que tienen unas partes más estructuradas y más tal, pero en el caso del texto de opinión es que un poco lo que, como se quiera. Siempre que se exprese una opinión y se justifica. Ese es el único condicionante. Lo que vamos a ver aquí en estas fichas, que se puso aquí, son, como digo, con cierto detalle, además están pensados precisamente para un curso como segundo de bachillerato, es dar un poco qué elementos, si queremos tener un sistema, una estructura más reglada, qué tengo que seguir, qué elementos tengo que tener en cuenta. Pero insisto, hay como libertad. Teniendo en cuenta, eso sí, que lo único condicionante es expresar opinión y justificarle. Bueno, bueno, y lo que iba a decir también es que el texto de opinión, en un sentido general, es un texto muy común en el examen. Es decir, el tema que te propongan, muchísimas de las veces, digamos, viendo las convocatorias que se han hecho y demás, pues no sé, en un 60-70% el tipo de texto que te piden hacer entraría dentro un poco de la idea de opinión, ¿no? Por ejemplo, el que fue el año pasado, no, pero el anterior, o era el del año pasado, el que hablaban de que indicaras un sitio, un lugar del mundo que te gustara y tal, o un monumento de tu país o algo así, y que hablaras de él, o que lo justificaras porque te gustaba. Pues es un texto de opinión, ¿no? Me gusta tal sitio porque das una opinión y la justificas. ¿Vale? O sea que en bastantes ocasiones lo que te piden va a entrar dentro de esta idea. Bueno, veis que hay dos archivos. Uno que dice el discussion essay, que se lo vamos a dejar por ahora. Un poco viejuno esto, que se explicaba, yo lo utilizaba mucho en segundo de bachillerato para la EBAU, y es estructurar el discurso dando opiniones a favor y en contra. ¿Vale? Bueno, esto está un poquito ya superado. Este sí tiene una estructura un poco más fija. Pero, por ejemplo, para la estructura nuestra de la pregunta, en el que como entre 80 y 100 palabras es suficiente, pues queda un poco demasiado el for and against. Si más adelante hay tiempo, pues le echaremos un vistazo por tenerlo como alternativa. Al que yo me refiero es al este de cómo escribir un opinion essay. Bueno, essay. Pero vamos a comprobarlo, que yo muchas veces escuché la pronunciación, la tal, y luego la modifico. Ese. A ver. Essay, he dicho essay, essay. Ok, era una E, no una I. Essay. Que essay es ensayo, es trabajo. Muchas veces lo dicen, me han encargado un trabajo sobre no sé qué. Se puede utilizar ese término, essay. Vale. Entonces decían, pues eso, ¿no? Bueno, dan una pequeña definición. El artículo de opinión, el autor explica su opinión en torno a un tema. eh, eh, y ya está, no es como el otro de for and against, que das puntos a favor, o sea, razones a favor, razones en contra, y luego te decías por una de las dos. Pero bueno, opinión y sus argumentos. Aquí hay una especie de estructura, una estructura, una recomendación de estructura, que veis que tiene 4 párrafos. Bueno,
es que realmente nuestro texto no da para tanto. Yo siempre recomiendo que tenga 2 párrafos, pero a veces que que incluso puede que de los que estáis aquí o viendo la clase o tal, cuando llegue el momento del examen, hagáis el texto y lo hagáis en un párrafo solo y no pasa nada, ¿vale? Yo siempre recomiendo que al menos 2, por nuestros límites, ¿no? Las limitaciones nuestras que tenemos de número de palabras, pues yo creo que con lo de los párrafos, 2. ¿Por qué esa obsesión a veces con los párrafos? Simplemente para dar al que te corrija la idea de claridad. Es decir, primero, de que sabes escribir el texto está claro, y que al dividirlo en párrafos sabes estructurarlo y lo haces más claro, más fácil de entender, que al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? La idea fundamental, aparte de que yo cometa errores o no, es que el que lea el texto lo entienda, porque ya lo he dicho varias veces que como yo hago la corrección, como entiendo que la gran mayoría de nosotros hacemos la corrección, que leamos el texto y vemos si me entero de algo. Y si más o menos está claro me entero, ya eso es positivo. Y luego a partir de ahí vamos corrigiendo. Tener en cuenta, son muchísimos exámenes lo que un solo profesor va a tener que corregir, con lo cual este criterio de lo leo, si me entero, bien, y si no, pues ya vamos mal, seguramente lo van a utilizar, ¿no? Bueno, aunque realmente esos 4 párrafos no lo van a utilizar, pero algunas de las cosas que dicen, pues sí que podemos utilizar. Por ejemplo, al principio, lógicamente, haz una pequeña introducción y da tu opinión ya. Pues depende del tema, no puedes ponerla en contexto, ¿no? La guerra de Ucrania, pues hace la guerra de Ucrania, lleva tiempo, etcétera. Yo creo que es decir, situar el tema, contextualizarlo, aunque sea con una sola frase o en una expresión breve, y luego ya dar tu opinión. A partir de aquí, es justificar esa opinión. Explica los puntos centrales que conforman tu opinión y lo que dice de añade algún elemento para completar tu punto de vista, pues es dar argumentos, es decir, las ideas fundamentales que apoyan tu idea. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de ejemplos, como dice ahí, experiencias personales, datos, causa y efecto. Es decir, uno de los argumentos más poderosos a veces es decir, en mi opinión es esta. ¿Por qué? Porque si pasa eso o si es como yo digo, ocurrirá tal cosa, por ejemplo. Es decir, los argumentos pueden ser también aparecer bajo diferentes formas, ¿no? Pero hay que apoyar la opinión, hay que decir por qué. Básicamente el argumento es decir por qué piensas eso. Dice, bueno, pista, utiliza frases sencillas y claras. Bueno, esto no hace casi que no hace falta que lo diga, ¿no? Más bien utilizaremos, pues, en principio, las que el tema me permita, porque claro, no todos los temas, pero eso nos pasa a todos, no solo a vosotros, a mí también. Hay temas sobre los que a uno le es más fácil decir algo y otros sobre los que no le es tan fácil, ¿no? De todos somos capaces de decir algo, pero hay algunos que no resultan tal. Bueno, pues, recomendación, utiliza el inglés que puedas manejar. Que eso sí es verdad que hay veces en el que, pues no sé, porque manejamos lógicamente como nativos que somos nuestra lengua materna y a veces, no sé, nos lanzamos y creemos que podemos manejar de la misma manera el idioma que estamos aprendiendo, ¿no? Y hay como a veces esa presión, esa obsesión de tengo que decir en inglés de la misma manera que lo digo en español. No, ¿no? Porque, bueno, si tienes los recursos, ¿no? Si puedes decir, las causas del conflicto que se están produciendo ahora mismo en Ucrania conectan con unas estrategias de política mundial. ¿Puedes decirlo eso en inglés? Oye, pues se puede decirlo perfecto. Pero si no, pues esa verbaliza en inglés de manera más sencilla, pues eso que estás diciendo, ¿no? The causes to explain the war in Ukraine are related to other world problems. No sé, relacionadas con otros problemas mundiales. Tal, ¿vale? Pero yo digo, a veces un poco, y eso nos, insisto, nos pasa a todos que pensamos que, bueno, lo manejo y tal, y quiero decir, nos obsesionamos con decir en inglés lo mismo que lo decimos en español, ¿no? Entonces, cuando se producen las traducciones que no son traducciones exactas, etcétera. Y como siempre, si hay una introducción, unos argumentos, pues habrá una conclusión. Cierra, ¿no? el tema. Puedes volver a repetir tu opinión, dejando claro que esa es la buena, diciendo que eso es lo que realmente opinas, lo puedes expresar de otra manera diferente, ¿vale?
pero básicamente cierra el texto diciendo que volviendo un poco a expresar de alguna manera tu opinión y dando a entender que esa es la válida, ¿no? Que aquí cierras y tal, porque crees que después de lo que has dicho, por ejemplo, esa es la opinión que tal. O por el desarrollo de los acontecimientos en el tema que he tratado, la opinión mía es la válida y tal. Pero cerramos el texto. Bueno, introducción, nudo y desenlace, ¿no? Introducción, cuerpo del texto y conclusión, es igual. Esto que dice el contenido sí que me parecen algunas cosas interesantes y por eso los voy a mencionar. Bueno, expresa la opinión, ya lo hemos dicho. Incluye al menos dos argumentos, ¿no? Esto es una de las cuestiones que a veces se plantea o nos planteamos cuando escribimos un texto de opinión. Bueno, ¿y cuántas razones incluye, Javier? Que eso me lo comentaba mucho. Doy mi opinión y cuánto... Bueno, pues sí. Pero mira, con que digas dos es suficiente. Y en nuestro caso, además, es que entre que planteas el tema, das tu opinión, das las dos razones y concluye, ya tienes ahí las 100 y pico palabras. Y son 80 más o menos, o sea que es suficiente. Con dos, como por tener un número en mente, con dos es suficiente. Si utilizamos o si expresamos causa y consecuencia, como dice, pues claro, utilizar conectores, ¿no? El because o los que haya, o since o for o as o el que considere, ¿no? Y de causa y de consecuencia. Therefore, por tanto, in consequence, en consecuencia, ¿vale? Ahora veremos algunos de ellos. Y recordad también que en el apartado de Remedial Grammar, el último apartado del bloque 1, ahí tenéis unas fichas con conectores también clasificados por eso, ¿no? Conectores de causa, conectores de consecuencia, etc. Bueno, los datos ejemplos que hemos dicho, ¿no? Llena de argumentos de alguna manera con ejemplos, con datos, con causas, con consecuencias. Vale, y ya, porque el siguiente no pica, o sea, no nos corresponde a nosotros con lo del párrafo. Vale, pero bueno, son como veis recomendaciones generales. Y a continuación lo que tenéis, como dice, pues ya son expresiones o vocabulario que podéis utilizar. Bueno, y hay un montón. Evidentemente, pues, no, ni que decir tiene que no hay que ver todo y tal, pero al menos que lo tenéis de consulta. Estructuras para expresar opiniones para que no solo sea I think or believe, sino I disagree, I agree. Los sequence connectors, los conectores de secuencia, primero, segundo, tercero. Para añadir argumentos, pues also, as well, que es también besides, además, furthermore, para aportar datos, ¿no? According to, bueno, according to ese sí que es útil, ¿no? De acuerdo a, ok. Bueno, esto no se ve muy claro. A ver si por aquí lo veo mejor. Bueno, entiendo que por el tipo de frases que tenéis es para como para ir aportando conclusiones o consecuencias. No logro verlo aquí también, pero bueno, dice, sería una buena idea, sería mejor en lugar de, sugiero, recomiendo, es decir, que se pueden utilizar también para introducir, yo digo, posibles consecuencias, posibles soluciones. Luego tenéis de causa, que son los siguientes, lo de as. Todos más o menos los de causa siempre significan más o menos lo mismo. Porque, a causa de, debido a, as a result of, because of, due to. ¿Vale? Para que no sea solamente el because, que veis que hay otros, ¿no? Los de consecuencia, que aquí llaman resultado. As a result, consequently, in consequence, ¿no? Por tanto, en consecuencia, de manera que para concesivo, ¿no? Es decir, para contraste, aunque, a pesar de, despite. Y si es una frase, despite of the fact that, in spite of, o in spite of the fact that, que es a pesar de, etcétera, ¿no? Para resumir, ¿no? Resumiendo, to sum up, para concluir, to conclude, in conclusion. Bueno, aquí tenéis un repositorio ahí de estas estructuras que os pueden ayudar, ¿no? Por supuesto, como siempre decimos, ni hay que aprendérselas de memoria, ni hay que utilizarlas todas. Es más, uno puede hacer un texto perfectamente sin incluso tener que utilizar una de estas estructuras. Pero bueno, si es bueno al menos manejar, pues si quiero decir el porqué, un par al menos. Si quiero decir consecuencia y tal. Eso sí es recomendable. Al menos manejar algo
manejar algo de estos conectores. Vale, y a continuación lo que tenemos es un ejemplo de... ¿Perdón? Sí. Será como para terminar. En conclusión, o sea, el to sum up, que es resumir, in conclusion o to conclude, eso se utiliza al principio del último párrafo, al principio de la frase final. Para decirlo. To conclude. Exactamente. Como diciendo, pues, bueno, y ya que hemos llegado al final, para resumir todo igual. On balance, I would say that to sum up, all in all, in conclusion, to conclude, todas serían para lo mismo. Tendría la misma, más o menos la misma función. Bueno, aquí hay un ejemplo que sí, vamos a verlo y tal. Bueno, ya digo, pues, oye, escribe sobre este tema que ahora vamos a ver y tal, y sigue exactamente lo que han propuesto, ¿no? Los 4 párrafos, con conector, etcétera y tal. Pero bueno, para que tengamos una idea, insisto, sobre todo, si a la hora de ponerme a escribir un texto, como que me queda un poco así, no sé exactamente por dónde. Bueno, el tema que me proponen para el texto de opinión aquí es smoking. Vamos a ver, está subiendo. Smoking should be completely banned. Do you agree? Bueno, fumar debe ser totalmente prohibido. ¿Estás de acuerdo? Eso sería el planteamiento. No. Bueno, fijaos, les dio también por el verbo ban, que aquí está, que significa también prohibir, ¿vale? Además de otra alternativa para prohibir. Prohibit. ¿Ok? Prohibit. O forbid, ¿vale? Que es irregular. Forbid, forbid, forbidden. También es prohibir. Forbid. Bueno, pues vamos a ver. Smoking should be completely banned. No va a estar de acuerdo, Maite, con este, me temo. In Europe, several countries and cities have banned smoking in public places. However, in my opinion, politicians should do more to stop smoking. Personally, I believe that they should make it completely illegal. Bueno, ha planteado el tema con detalles en abundancia, pues tal, que si en la ciudad de Europa, que si tal, que si hay políticos que no hacen suficiente, y dice, y ahora da su opinión sin darle la vuelta. Es decir, en los textos de opinión, vuestra opinión debe quedar clara. No, yo me parece que a lo mejor pienso que no, yo creo que tal, o yo pienso que tal, ¿vale? Dejarlo claro. Y al principio. Firstly, it is well known that smoking is bad for your health. It can cause many serious illnesses as well as shorten people's lives. If smoking was banned, people would have longer, healthier lives. It would also help hospitals and doctors because they would not have to spend so much time and money helping people with diseases caused by smoking. Bueno, aquí es el de primero de siempre. Es malo para tu salud. Y entonces da una serie de argumentos. O sea, ese es el argumento principal y explica a través de ejemplos, a través de ciertas razones, el por qué es malo para la salud. O sea, yo creo que debe ser prohibido primero, ¿por qué? Porque es malo para la salud. Por lo de los médicos, porque se te acorta la vida, porque tal, ¿no? Secondly, smoking can pollute the environment. For example, smoky places can be unpleasant, and cigarettes can cause rooms, clothes, and hair to smell. What is more, people create extra litter when they throw the ends of their cigarettes away. Este sería, dice que hay que contaminar el ambiente. Bueno, aquí ya no, porque está prohibido en los interiores, así que esto que dice no valdría aquí. Pero bueno, otra razón, ¿no? Que dice, porque si el pelo, que si tal, que si el mal olor, ¿no? Que se le pega ahí la basura. Y ahora ya, después de exponer opinión y argumentos y explicar esos argumentos, la conclusión. To sum up, comma, I think that smoking is a very unhealthy and antisocial activity which should be banned immediately. Expone su opinión, más o menos con otras paletas, pero lo deja claro y dice que ya, fuera, se acabó. Vale. Bueno, pues esto es como un ejemplo de ideas y consejos de texto de opinión. ¿Ok? Bueno, pues ahora lo propio será hacer un texto de opinión. Aquí, ¿no? No, por favor, no. Bueno. Yo lo siento mucho, pero... Sí, porque la verdad que los textos, el escribir un texto suele ser el least favorite activity, siempre la actividad menos popular. Porque, bueno, pero yo lo puedo entender porque fijaos que en el examen va la última, que no, o sea, no va la última por nada.
No es... Fijaos cómo lo distribuye, que también, a lo mejor inconscientemente, revela un poco lo que pasa por la cabeza de los profesores que han preparado eso. Primero el texto y las preguntas. Las preguntas y lo de los sinónimos. La gramática, es decir, lo más tradicional, lo que se suele practicar más, así un poco al principio. Y al final, como colofón, que es donde se coloca como diciendo, bueno, ya lo último, que es donde se resume todo, donde... Bueno, sí, lo que digo no es normal. Los writing siempre es el ejercicio en cualquier lengua el más difícil, ¿no? Bueno.